que para introducirnos en el módulo de negociación y resolución de conflictos es necesario conocer algunos conceptos para que nos permitan comprender en realidad cómo abordar los conflictos, las técnicas que es necesario poder reconocer para poder abordarlos. Entonces, algo habíamos comenzado a hablar, pero vamos a retomarlo nuevamente. El primer concepto era el de percepción, ¿no es cierto? Y partimos diciendo que la percepción es la forma en que una persona entiende o comprende algo. Quiere decir, por lo tanto, que las personas interpretan y comprenden las cosas de una manera que es particular de una persona a otra, por lo tanto, ¿no es cierto? Como percibe en estos momentos algo su compañera, no necesariamente como lo percibe, lo comprende y lo entiende, va a ser también su otra compañera, ¿no es cierto? Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en consideración, que la percepción va a haber diferentes percepciones frente a un hecho. La percepción como concepto va a tener características. Y la primera característica es que es subjetiva. ¿Y qué significa que sea subjetiva? ¿Qué creen ustedes que significa que la percepción puede ser subjetiva? ¿Que va cambiando depende de la persona? Que va cambiando depende de la persona. Va cambiando depende de la persona. ¿Qué más podría ser, creen ustedes? Que depende de la vivencia a lo mejor, o la experiencia de la persona, es como va a absorber a lo mejor cada una de las situaciones. Es subjetiva porque no necesariamente todas tenemos que ver exactamente lo mismo en la situación. Perfecto. Pensar, no estamos metiendo un juicio en relación a la percepción, sino que estamos solamente tratando de entender que una característica es por qué podría ser subjetiva, ¿no es cierto? Nicolás y también Estefanía nos hablaban de cómo podría entenderse este concepto de subjetividad. Es como uno lo entiende. Por lo tanto, de acuerdo a las experiencias también que cada persona tiene, una persona lo comprende de una manera, lo entiende, lo interpreta, y otra puede interpretarlo de una manera distinta. Cuando empezamos a ver este concepto, ¿por qué creen ustedes que, antes de que sigamos avanzando en las características, que podría ser importante este concepto para lo que es resolución de conflictos? ¿Por qué podría ser importante de conocer para poder interpretar los problemas de la persona, porque no lo vamos a ver igual, para poder distintos puntos de vista para hacer una resolución? ¿Podría ser eso? A ver, complementemos. ¿Qué más? Es que entiendo que si existe un conflicto es porque las personas no están viendo desde el mismo ángulo el problema. Ya, Por lo tanto, perfecto. es subjetivo. Perfecto. Entonces entiendo que es necesario observar desde la subjetividad de cada uno de los individuos y la persona que será el árbitro, mediador, qué sé yo, tener una visión a lo mejor un poco más equitativa con respecto a una solución para ambos. Ya, muy bien, Estefanía. ¿Javiera? Iba a decir básicamente las compañeras que en realidad sirve así como para poder ver el punto del equilibrio, Ya. el punto de vista. Que tampoco puede causar prejuicio necesariamente. O sea, yo creo que estamos compartiendo un elemento que es importante para que cuando veamos, sigamos viendo las características, tratemos de entender por qué este concepto puede ser importante en lo que es resolución de conflictos. Y ustedes han dicho los elementos que son claves. Cuando hay una situación de conflicto, ¿se acuerdan que lo vimos en el módulo anterior? El conflicto se define como una divergencia de opiniones frente a un mismo hecho. ¿Y qué es lo que hace? Uno de los conceptos o de los elementos que hace que veamos de forma distinta es a veces cómo nosotros entendemos o comprendemos una situación, ¿no es cierto? Y con eso tiene que ver la percepción. Cómo vamos percibiendo frente a un hecho, las personas a veces percibimos de forma distinta esa misma situación. Y por eso este concepto es importante para introducirnos en lo que es la resolución de conflictos.
para cuando nosotros trabajemos desde alguna de las técnicas, entendamos que también este conflicto se origina porque hay una percepción distinta frente a un hecho por ambas partes que están en una situación de conflicto. ¿Ya? Entonces, lo primero que estamos viendo, algunas de las características que es subjetiva. ¿Qué otra característica? Selectiva. ¿Y qué significa ahí lo que nos dice ser selectiva? Las personas, cuando ocurre una situación, nosotros a veces no recogemos toda la información de lo que está pasando. A veces algunos de los elementos nosotros lo consideramos, nos quedamos con esos elementos y a veces nos vemos toda la globalidad de las situaciones o no logramos capturar todos los elementos que se están dando en una situación. Por lo tanto, a veces uno selecciona algunos elementos y pasa que la gente te dice frente a una situación de conflicto, pero si yo también te estaba diciendo estas otras cosas, pero uno se queda con algunas y no se queda con todas. Uno escoge, a veces no de manera tan consciente, y selecciona alguna información de lo que está viendo. Y entiende, lo interpreta y lo razona en forma más resumida, porque en el fondo no está considerando, está seleccionando algunos elementos. Esa es una segunda característica. La tercera característica es que es temporal. Tiene que ver el cómo percibimos las cosas con las necesidades o lo que nos motiva o lo que nos guía o lo que nos incentiva en un momento determinado. Tiene que ver también con lo que nos está pasando en un momento, con lo que nosotros queremos hacer en un momento. Entonces, a lo mejor, como percibimos las cosas hoy día, va a responder a lo que nos motiva hoy día, a lo que nosotros queremos hacer ahora, a lo que responde a nuestras necesidades. Y tal vez el cómo percibamos una misma situación el día de hoy, tal vez más adelante no la vamos a percibir de la misma manera. ¿Ya? Ese entonces es el primer concepto que es importante poder reconocer y que nos introduce un poco a la comprensión de por qué se originan los conflictos. Entonces, vimos recién percepción. El segundo elemento o definición son las creencias. ¿Y qué es lo que nos dicen las creencias? Que se define como qué? Como una idea que se considera verdadera y a la que se da como cierta. Entonces, una creencia es algo que la persona cree, está convencida de lo que está pensando, es lo correcto, más que lo correcto, es lo que corresponde, es lo que existe, es lo que está correcto. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que este concepto podría tener alguna vinculación? También con la resolución de conflictos y básicamente con el conflicto. ¿Qué podría ser? Lo que pasa es que es cosa de observar un poco la contingencia y uno se da cuenta que las creencias tienen mucho que ver con los conflictos que pasan hoy en día. O sea, el conflicto mapuche versus a lo mejor los chilenos nunca. Así es. ¿Alguien quiere complementar algo en relación a lo que dice Estefanía? ¿O comparten la idea que dice Estefanía de las creencias? ¿Es eso? ¿Sí? Y por ejemplo, lo podemos visualizar en el conflicto mapuche como así en diversos otros conflictos que las personas tienen la convicción sobre lo que ellos están planteando es lo correcto. Y eso a veces hace que generemos puntos de vista distintos frente a un mismo hecho o situación. Yo tengo la creencia, la convicción y entiendo las cosas y considero que lo que yo planteo es lo verdadero. Y la otra persona también plantea y considera que lo que está diciendo y está convencida, porque cuando es una creencia uno tiene la convicción, la certeza de lo que yo estoy planteando o lo que estoy pensando y lo estoy dejando traducir a través de lo que yo señalo, es lo que está correcto.
Por lo tanto, cuando hay situaciones así, donde tenemos creencias, formas de ver, donde estamos convencidos de lo que nosotros decimos es lo verdadero, se genera una situación de conflicto, porque frente a una misma situación vamos a verlo desde distintas miradas. ¿Vamos bien con los conceptos? ¿Sí? Ya. El tercer concepto, la explicación. La explicación es el poder decir qué es algo, el cómo, el por qué, el poder señalar o describir fundamentando algo. Si yo les dijera a ustedes que ustedes expliquen alguna situación, ¿usted me podría explicar alguna situación que le viene a su mente y que tendría que ver con decir qué es, cómo se da, dónde ocurre, por qué se da esa situación? ¿Se le ocurre algo puntual? Pero que no escapemos de la vida privada, algo que usted haya visto externo. En el ensayo de profe, Ah, no. Otra situación. Cualquier situación. ¿pero qué necesita? Que podamos explicar alguna situación. A ver, expliquemos alguna de las problemáticas. Un atraso al trabajo, uno ahí da una explicación, no sé, porque el metro justo se paró y uno quedó... Ya. Es una explicación cuando Ya. uno llega a un trabajo y la da. Esa es una ¿Sabe qué jefe llegue? ¿Sabe qué jefe llegue, no sé, 20 minutos tarde porque el comete un accidente, una persona... Ya. Esa es una explicación, muy bien. Pero frente, por ejemplo, a un escenario distinto, lo mismo que conversábamos sobre, por ejemplo, una noticia, sobre un hecho distinto, donde uno tiene que explicar lo que entendió, porque habla de un proceso cognitivo. Entonces Así tiene que es. explicar además lo que tú entiendes y tiene que ser a través también de una fuente, por ejemplo, ahí dice un diccionario. Sí. Pues, en el caso de una noticia es la televisión, el diario, Así es. la página web, Muy bien. el También. No lo van a dar porque se genera mucha violencia. Ahí hay una explicación frente a una situación. Hoy día en la mañana había una protesta ahí en Grecia y Uy, mostraban está toda la la mañana estoy escuchando en la tele que la gente estaba, estaban los carabineros, estaban tirando, estaban todas las cosas y después entrevistaron a un caballero que estaba dentro como de los involucrados o el portavoz de la otra parte. El vocero de la Claro. otra parte. Entonces él explicaba que eso no era por ella habían estado pacíficamente, pero tenían un tema con terrenos ahí en Peñalolén. Ya. Era algo sumamente calmo y estaban explicando que al final como que la bataola que había no era tan trascendente, por decirlo de una manera, pero ellos estaban dando su razón de por qué estaban haciendo eso. Ya. O sea, ahí hay una explicación. Están dando la razón. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una situación de conflicto y cuando vayamos viendo, por ejemplo, los pasos de la mediación? Uno le pide a la persona, uno de los pasos es que le dice que tiene que, cuéntame, que cada uno de las partes involucradas en la situación de conflicto explique su punto de vista y cuente qué es lo que está pasando, cómo se originó, por qué cree que se originó. Entonces estos conceptos a veces uno los ve, son conceptos que no son tan lejanos a nosotros, pero a veces vincularlo con el contenido o con la asignatura o el módulo que nosotros vamos a trabajar es donde nosotros tenemos que empezar a ligarlo, porque nos hace sentido para poder comprender el después por qué las personas actúan de una determinada manera u otra frente a una situación de conflicto. Entonces ahora vamos a empezar a conversar. Ya hemos visto algunos conceptos que nos introducen de manera mucho más clara y que tenemos, chiquillos, que tener presente cuando empecemos a trabajar todo lo que es la técnica de resolución de conflictos. Primero, conversar de que cuando hablamos paradigmas son las formas de ver. Aquí es una mirada, es una forma de ver. Entonces vamos a hablar que hay tres paradigmas que vamos a trabajar nosotros que nos dicen cómo se puede abordar las situaciones de conflicto.
Y los vamos a ir conversando a partir de este resumen que permite ir comparando. Primero, hay un paradigma de la violencia, que no habla, en resumen, después vamos a ir viendo cada uno de los puntos, que para el abordaje de las situaciones de conflicto se abordan desde la violencia. Y eso, a lo mejor, nosotros lo podemos ver que ocurre en los contextos, que las situaciones de conflicto se abordan desde la violencia. ¿Qué creen ustedes? O sea, generalmente es así. ¿Generalmente es así? Y además que también se justifica. Que en el fondo las situaciones se abordan a través de los conflictos se abordan a través de la violencia porque se hacen públicos, digamos. O sea, ese es el argumento muchas veces las personas que, por ejemplo, tienen situaciones de conflicto y que a través de la violencia creen que generan, no sé, publicidad o llamar la atención tal vez para resolver el conflicto. Ya, pero eso es un espacio como general. Pero en situaciones más cercanas, entre más cotidianas, una forma de resolver los conflictos puede Como ser... yo hago lo mismo, si tú me hiciste esto, yo te voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Sí, Muchas veces. Por ejemplo, en diferentes contextos, depende. depende. Yo creo que va a depender de la persona. Va a depender de la persona. De con quién tenga el no le conflicto. voy a hablar con violencia también. Sí. Tanto como la persona, como la creencia de uno mismo. Es que a veces ¿Cómo lo voy a abordar es con difícil violencia? conversar a veces, por ejemplo, yo tengo un compañero que en su casa donde vive le pegaron a su papá. Entonces él no fue a arreglar la situación con palabras, llegó, pescó al tipo y le pegó. Entonces él quiso resolver el problema también con violencia. Desde O la sea, a veces violencia. no se puede. Hay gente que no puede resolver el conflicto conversando. Ya. Por eso, entonces es importante reconocer lo que estamos diciendo, esta forma de ver la resolución de conflictos desde esta mirada. No estamos diciendo que esté bien, estamos solamente mostrando que ocurre, que es una forma como se resuelven los conflictos por parte de algunas personas. Entonces uno lo ve en diferentes situaciones. Yo a lo mejor lo he comentado, pero siempre me quedó en la mente que un día iba manejando por la Panamericana San Bernardo, yo les comenté, parece, iba en la tercera pista y como no iba lo suficientemente rápido como esperaba el automovilista de atrás, me tocaban las luces. Bueno, yo me corrí a la pista del medio y cuando me corrí, tiró el auto al auto mío, yo me tuve que correr, o si no, en realidad chocamos en la Panamericana. Entonces, una situación que no debería haber, o sea, era simplemente de una manera más pacífica, él con que me dijera y me avisara y yo me corrí como lo hice, no era necesario de ejercer ese tipo de violencia frente a un hecho que íbamos conduciendo y además las repercusiones que podría haber tenido eso, a velocidad, por una autopista. Entonces, pienso, es una forma de resolver los conflictos y eso uno lo ve en esas situaciones como lo ve en otras. En el metro puede pasar alguien que uno va caminando y simplemente lo pasa a llevar sin querer o lo pisa sin querer y la otra persona, ¿cómo reacciona? Algunas reaccionan muy tranquilas y le dicen, oh, disculpe, no se preocupe, pero hay otras personas que reaccionan distinto. No, es que a veces resulta que, no sé, pues a ti te empujan y tú vas a empujar de adelante y al final y al cabo a ti te están echando la culpa por el que empujó de atrás. También. Entonces, Claro, pero ahí sería, si usted reacciona violentamente porque alguien la empuja, entonces son maneras en que lo importante es entender que hay diferentes maneras como las personas resolvemos o abordamos las situaciones de conflicto. Y las situaciones de conflicto, como lo dijimos, tiene que ver con lo cotidiano, lo que se da en todas las relaciones de la vida de todas las personas. Por lo tanto, entendemos que si los conflictos se van a dar en todos los momentos de la vida y nosotros resolvemos los conflictos desde el paradigma de la violencia, quiere decir que de alguna manera hemos naturalizado la violencia como la forma correcta, adecuada de resolver los conflictos.
Por lo tanto, si está naturalizado y lo realiza permanentemente desde ese paradigma, ¿cómo nos movamos en la vida cotidiana, en nuestros contextos laborales, contextos educacionales como este, sociales, donde estemos? Cuando ocurra alguna situación vamos a atender a trabajar o a relacionarnos o a reaccionar desde estos paradigmas. Y eso es lo que hace que a veces las situaciones de conflicto no sean tan fáciles de resolver. Porque cuando hay personas que resuelven desde el paradigma de la violencia, es tan fácil poder conversar, es tan fácil poder invitar al paradigma del consenso, donde la base es el diálogo, cuando la manera como resolvemos es una manera un poco distinta. Pero con esto no quiero decir que las cosas no pueden ir cambiándose. Acuérdense que hemos hablado que los seres humanos somos perfectibles, los seres humanos tenemos la capacidad de ir aprendiendo y transformando las cosas que de alguna manera no nos hacen bien a nosotros y no le hacen bien al resto. Por lo tanto, una labor de ustedes cuando estén en el mundo laboral y les toque abordar situaciones de conflicto es ayudar a mostrar que hay diferentes formas de abordar los conflictos y que si se estaba presentando la violencia como una forma de abordarlo, podemos invitarlos a abordarlo desde este otro paradigma. Ustedes van a enfrentar muchas situaciones donde uno le toca atender a personas que están muy alteradas, personas que entre ellos están en situación de conflicto y a veces ahí en el espacio también son muy violentos para reaccionar unos con el otro. Entonces también lo que nosotros estamos viendo nos ayuda para justamente poder trabajar y abordar estas situaciones. Entonces dijimos el primer paradigma, que es el paradigma de la violencia. Entonces este paradigma de la violencia está basado en que la forma de relación que se establece se está generando, se puede provocar un daño tanto físico como psicológico, porque esta violencia puede ser tanto física como psicológica. ¿Ya? El segundo elemento que a lo mejor nosotros hemos escuchado son frases que a veces se señalan. Tal vez la dijo la compañera: ojo por ojo, diente por diente. Reaccionamos de una manera. Si alguien me hizo algo, respondo de la misma manera. Si alguien me pegó, bien. Después ustedes tienen con Joaquín la segunda versión. Sí. ¿Quieres pasar? Ah, ya. Entonces, tal vez estábamos comentando un poquitito lo que señalaba su compañera, que dio el ejemplo de lo que había pasado y cómo la reacción de la persona. En el fondo alguien me pega, pareciera que respondo de la misma manera. Otro elemento, ¿qué es lo que puede conducir? ¿Qué es lo que puede provocar este paradigma? El actuar desde este paradigma, daño físico a la otra persona, daño emocional a la otra persona, daño psicológico a la otra persona. Si alguien, a uno, llevémoslo a los contextos de familia. ¿Por qué lo llevo a los contextos de familia? Porque ese es el espacio primero y donde uno se relaciona, interactúa de forma mucho más cotidiana. Por lo tanto, si pasa algo con dos hijos, si yo tengo dos hijos y se están discutiendo o peleando por una situación y yo los llevo a que actúen o ellos están actuando desde el paradigma de la violencia y yo no muestro que hay otras formas de reaccionar, los niños lo más probable es que se insulten, es que se peguen. Y si yo los invito a transitar al paradigma del consenso, que vamos a ir conversando, a conversar sobre qué es lo que pasó, al reconocer qué es lo que me causa, por qué estoy tan molesta. ¿Se acuerdan cuando trabajamos las emociones en el conflicto? Lo hablamos, que tiene que ver con el reconocimiento de las emociones.
Un elemento importante es saber por qué estoy tan molesta, qué es lo que me tiene enojada, qué es lo que me hace reaccionar con pena. Entonces, ¿a qué es lo que contribuye entonces este paradigma de la violencia? A un comportamiento violento, que de alguna manera va a estar agrediendo a otros. Y difícilmente desde este paradigma tengamos una solución que sea beneficiosa para ambos. Difícilmente, porque alguien que actúa desde la violencia va a estar dañando siempre a un otro. Después está el paradigma del litigio, que está basado básicamente en el acercamiento, pero desde lo judicial. Entonces, desde esta mirada, nosotros nos va a acercar, sí, a que podamos de alguna manera hablar, pero no estar permitiendo el desarrollo de la persona para poder resolver y abordar las situaciones de conflicto. Y esto está vinculado a algunas de las técnicas. La técnica básicamente del arbitraje. ¿Qué pasa cuando uno actúa desde este paradigma? Desde un paradigma que alguien resuelve los conflictos por uno, que alguien dice lo que debe hacerse frente a una situación. No permite el crecimiento de las personas, no permite la capacidad de poder reflexionar, tampoco permite una convivencia adecuada, porque en definitiva las dos personas no están, la situación o el conflicto que están viviendo no lo están transformando como una oportunidad de aprendizaje, sino que básicamente alguien les está diciendo qué hacer y no están ellos potenciando sus propias capacidades para abordar los conflictos. Y el tercer paradigma, que es el paradigma del consenso, que la finalidad que tiene este paradigma es que nosotros podamos cooperar entre ambas partes que están en conflicto, que puedan dialogar en relación a lo que está pasando. Cuando las personas resuelven los conflictos desde el paradigma del consenso, quiere decir que son personas que van a poder sentarse a dialogar, a conversar, a cooperar el uno con el otro en la resolución de este conflicto, pero que también sea beneficioso para ambas partes. Que no solamente sea beneficioso para una de las partes, hay cooperación detrás de esto. Entonces, muy distinto si esos dos niños que hablábamos en el primer ejemplo, que pudieran estar resolviendo los conflictos desde el paradigma de la violencia, lo resolvieran desde el paradigma del consenso. Dos hermanos que pudieran conversar, qué es lo que le molesta al uno del otro, qué es lo que está pasando, qué es lo que no les parece, es muy distinto y es mucho más fácil la resolución del conflicto. Y además tiene oportunidades para cada una de las personas en lo que tiene que ver con la resolución. Porque yo pongo como eje central la conversación, el diálogo, el entendimiento, el ponerme en el lugar del otro en la resolución del conflicto. ¿Estamos bien en los tres paradigmas? ¿Sí? ¿Nos quedan absolutamente claros? Si no, vamos a tener tiempo para ir conversando. Otro concepto es la escucha activa. Hablamos de la escucha activa en el módulo anterior. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Ya. ¿Qué dijimos de la escucha activa ya que lo conversamos? ¿Alguien recuerda, Javiera? Es una habilidad para poder escuchar a la persona que está mal y entenderla también. Perfecto, perfecto. Muy bien. Veo que entendieron perfectamente el concepto. Aparte de lo, por acotar con las compañeras, tiene que ver también con una posición física, de que aquella persona entienda que yo estoy escuchando atentamente lo que me está diciendo. Por eso es activo. Muy bien. Hablábamos esa vez, complementar lo que ustedes dijeron. Las tres compañeras efectivamente es lo que es la definición de la escucha activa. ¿No es cierto? Nosotros estamos poniendo toda nuestra atención en lo que está pasando en la otra persona, es una habilidad, pero no solamente estamos poniéndonos
atentamente a escuchar lo que le ocurre a la otra persona, sino que también nos predisponemos. Yo les dije, corporalmente, uno se predispone a escuchar activamente a la otra persona. ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo que si yo estoy sentada y alguien viene acá a mi oficina y yo estoy sentada mirando hacia la pared y la persona está al frente mía, yo no estoy escuchando activamente? ¿Qué es lo que pasa en la otra persona? Se frustra, se siente mal, no se siente acogido. ¿Y por qué creen ustedes que la escucha activa podría ser también otro concepto importante en la resolución de conflictos? Porque la persona que esté en este caso resolviendo el conflicto como un mediador, Ya. tiene que saber escuchar las partes tanto del afectado o el víctima o victimario, claro. Pero acá en resolución de conflicto no hay víctima ni victimario, sino que son las personas conflictuadas. Entonces, Son los conflictuados. yo escucho su opinión y usted escucha mi opinión. Perfecto. O sea, tanto del mediador o del en este caso, el que esté desarrollando el arbitraje, pero también de las personas que están en conflicto. ¿Qué más iba a decir usted? Yo creo que también sirve como para desatar el nudo que creó el conflicto en sí, porque a lo mejor él está diciendo que tiene una necesidad, pero en realidad no es una necesidad y a lo mejor le hace falta una carencia de afecto. También que va a permitir esa escucha activa, como dice Javiera, poder ir poniendo mayor atención a lo que la otra persona puede estar sintiendo, lo que está señalando. Si ambas partes, no solamente el que está contribuyendo, facilitando en el proceso dialogante, ambas partes conflictuadas trabajan también desde la escucha activa, o nosotros fortalecemos ese espacio, va a ser mucho más fácil que se dé el proceso resolutivo, porque ambas partes van a estar con una disposición distinta a escuchar y entender qué es lo que está pasando en el otro. Muy bien. No es tanto, entonces dijimos para ambos como el que contribuye, que en este caso podría ser el mediador, el que ocupa el papel de árbitro, como ambas partes que están en conflicto. Entonces la escucha activa es efectiva cuando uno de los elementos, nosotros, por ejemplo, estamos atendiendo a alguien y lo estamos mirando al rostro. ¿Qué pasa si uno no mira a alguien y la otra persona te está hablando? Señalábamos que no se siente considerada. Es importante mirar a los ojos. Y prácticamente en el caso, por ejemplo, que usted me esté contando algo muy largo, yo no me voy a quedar así ya. Entonces uno va diciendo, sí, te voy escuchando. Claro, perfecto. Lo que íbamos diciendo, entiendo lo que usted me plantea. Esos son elementos importantes que nos ayudan a que el otro sienta que yo lo estoy escuchando, que le estoy poniendo atención. Toda la atención para él. Toda la atención. Efectivamente, en el trabajo acá uno tiene que poner toda la atención. Cuando las personas se acercan a uno tiene que escuchar activamente. Pero también es lo que tiene que ver con resolución de conflictos. Tengo una pregunta, o sea, la parte de la escucha activa igual tiene que ver con crear el ambiente adecuado, o sea, si uno escucha puede crear un ambiente de confianza para la persona. Absolutamente, claro. Porque si no te ve Sí, claro. Por lo menos sabe que se crea el ambiente solamente así como cuando nosotros lo invitamos a que estén Es que en nuestro ambiente. hay una serie de elementos. Si el lugar es propicio para dialogar y conversar, no estoy parada ahí en el pasillo, en la escalera, donde no hay un espacio adecuado, pero si tengo el espacio adecuado y además usted está escuchando activamente a la persona, entonces voy generando un clima que la persona le da confianza, que va a sentirse acogido para seguir conversando con uno. Las palabras también son importantes en la escucha activa. Por ejemplo, lo que decía su compañera, nos están hablando. A veces los relatos son un poco más largos y uno tiene que ir mostrando que está atenta o que está atento. No, como yo les he dicho, no voy a estar pensando en las vacaciones, nos queda poquito, nos quedan 2 ramos y ya prácticamente terminamos. Tenemos que estar atentos. ¿Y cómo yo muestro que estoy atento? Por
por ejemplo, asintiendo, pero también puedo decirle, claro, lo entiendo, pero tienen que ser palabras que tengan coherencia con el relato de la persona. Porque si me está contando una tragedia y yo... ya. Entonces la persona va a decir, en realidad no me está entendiendo nada. Oye, entretenido lo que usted me plantea. Y ahí uno se da cuenta que le están escuchando. ¿Qué le pasa a uno? No sé si le ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado a veces que uno habla con algún familiar y justo alguien le habla y uno le está hablando y después te responden con alguna palabra que no tiene relación. Entonces uno le dice, pero me estaba escuchando, no, es que disculpe, que justo alguien me estaba hablando. Y uno se da cuenta que alguien no está poniendo atención. Que llegan los niños a decirte algo y tú estás con el teléfono, entonces tú dices, ya mi niño. Y la señora así como, ¿por qué me dijo eso? Porque yo estaba escuchando activamente al niño en este caso, más que a la persona por teléfono. Pero ella se dio cuenta de que no la estaba escuchando a ella y que estaba poniendo atención al niño. Clarificar. Otro elemento importante de la escucha activa es el poder señalar, preguntar sobre lo que escuchamos. Y cuando nosotros decimos clarificar algo, ¿con qué tiene que ver clarificar? ¿A qué se les viene a la mente con clarificar? Como aclarar algo. Y uno, Explíquemelo de nuevo. Explíquemelo de nuevo. podría uno decir, explíquemelo de nuevo, o podría también complementar, decir, lo que usted me está diciendo, señora María, entiendo que lo que usted me está diciendo es esto. Es como recapitular y la persona va a decir, sí señorita, pero si me dice no, quiere decir que no le estoy poniendo atención y que hay una parte de la historia que yo no la estoy clarificando, no estoy devolviendo bien. Parafrasear nos permite también clarificar la situación, pero a la vez nos permite repetir lo que la persona está diciendo. Entonces, yo les planteaba que cuando alguien dice, no, es que yo estoy muy molesta con mi pareja, uno también devuelve eso. Señora María, usted me está diciendo que está molesta con don Juan. Entonces, volvemos a centrar también y a poder ir entendiendo el hilo de lo que estamos conversando. Porque de repente empiezan a hablar algo y terminan contando otra cosa, entonces ahí tendría que es que ahí tenemos que encuadrar. Claro. Ahí tenemos que encuadrar. Situémonos en las técnicas de resolución de conflictos, hay diferentes pasos y uno de los pasos que uno vuelve a reencuadrar dependiendo de lo que esté pasando. Por ejemplo, si se están dando situaciones de violencia y nosotros hemos hablado que no pueden haber situaciones de agresión, tenemos que reencuadrar. Si estamos hablando de algunos elementos, en la parte del cuéntame, que uno pide que cada una de las personas explique qué es lo que está pasando, por qué estamos ahí, la persona va a hablar sin duda, pero también hay que ir tratando de llevar a que la conversación siga en torno a lo que estamos diciendo, porque si no a veces los relatos nos podemos perder. A nosotros cuando nos resolviendo un caso, un problema con dos niños que tuvieron una discusión, ellos te cuentan lo que hicieron, pero dicen, ya el año pasado hiciste lo mismo, no te acordáis cuando no sé qué. Entonces tú dices, estamos resolviendo el problema ahora, no el del año pasado porque ya pasó. Normalmente siempre pasa eso cuando van a resolver los problemas, que cuentan lo que hicieron anteriormente o lo que el otro me hizo antes. Y en ese sentido ustedes reencuadran que lo que estamos viendo es ahora, porque si no significaría empezar a buscar todas las situaciones anteriores. Se resume lo que se ha estado hablando, ¿no es cierto? Uno puede ir haciendo un resumen, tanto desde cuando uno trabaja desde lo individual, familiar, en comunidad, como también desde las técnicas de resolución de conflictos y elementos que hay importantes que tener presente cuando nosotros estamos en la escucha activa. Estas son palabras clave. No podemos descalificar a lo que nos plantean. Acuérdense que cada idea, visión de las personas son válidas. Cada persona que relate
y que sea el conflictuado lo que diga para él, volvemos a la creencia. Es su convicción, está seguro que eso es lo que está bien. Por lo tanto, si uno descalifica y le dice, no, lo que usted está diciendo es lo correcto y la otra persona no es tan correcto, tenemos que tener cuidado, tenemos que trabajar para que la persona haga un reconocimiento y podamos ver qué es lo que está pasando entre ambos. Y tratar siempre de ser claro, ¿ya? Y vamos a ver la comunicación como un elemento importante. Los mensajes tienen que ser mensajes claros, que vayan apuntando y que no generen dudas. Porque a veces las personas dan un mensaje y el mensaje no es tan claro. ¿Y qué pasa? Que todas las personas no lo recepcionan de la misma manera. Entonces el mensaje también tiene que ser claro. Por ejemplo, si yo estoy trabajando alguna técnica, uno de los mensajes cuando yo describa todas las reglas es ser muy claro en el proceso. Pero si yo digo, no, es que podría a lo mejor, si alguien se altera, podríamos igual tratar de... Se fija que generaría a lo mejor que alguno entendiera que si se genera una situación de agresión podría seguir, como el otro podría entender que no podría seguir la situación de resolución. Entonces los mensajes tienen que ser claros para que todos entiendan lo mismo y no se generen confusiones. Hay un pequeño video que quiero compartir que habla de la escucha activa, para que lo veamos. Es sencillito, pero nos hace pensar un poco en alguna de las... ¿Por qué nadie nos ha enseñado a escuchar? Quizá porque el arte de oír es mucho más difícil que el de hablar. Zenón de Elea decía hace 2 milenios que tenemos 2 oídos y una sola boca, porque oír es el doble de necesario y 2 veces más difícil que hablar. Olvidarnos por un momento de nosotros mismos y de nuestros propios pensamientos para preocuparnos por la persona y los pensamientos del prójimo. Todo un arte, todo un apasionado ejercicio de la caridad. Oír con paciencia, decía Amado Nervo, es mayor caridad que dar. Muchos infelices se van más encantados con que escuchemos el relato de sus penas que con nuestro óbolo. Incluso es frecuente comprobar cómo personas que vinieron a pedirte un consejo se van contentas sin siquiera haber oído tu respuesta, porque lo que realmente querían no era tu consejo, sino tu silencio y su desahogo. Por todo ello, la gran paradoja de nuestro tiempo es que, mientras los científicos dicen que vamos hacia una civilización auricular, son cada vez más los que se quejan de que nadie les escucha. ¿Qué les pareció el video? ¿Pero en qué nos hace pensar? ¿En qué nos hace pensar? Que la profesión tiene mucho que ver con escuchar a la otra persona, a lo mejor más allá de darle un consejo de cómo debe hacerlo, porque tal vez nosotros no tenemos la solución de que cómo esa persona debe hacerlo, sino más bien que aquella persona sea escuchada y se escuche a sí misma y pueda resolver a través de eso. ¿Sí? ¿Qué más les pasa cuando también nos muestra como una sociedad que hemos avanzado desde la tecnología, pero que tal vez algo también
nos falta. Tal vez escucharnos, tal vez poner un poco más de atención en el otro. A veces dice que las personas solamente requieren el que alguien lo escuche, el sentirse escuchado por alguien, porque andamos como tan rápido, ¿no es cierto?, tan acelerados. Claro, no habla de la escucha, pero ahora lo complementamos con la escucha activa que nosotros como profesionales debemos tener. Van a llegar las personas que vengan con bastantes problemáticas, que necesitan ser escuchados, pero que también nosotros tenemos que acoger efectivamente. Y ahí hay otro elemento que quiero que no se nos olvide. La escucha dice relación con poner atención a lo que la persona nos dice, pero en ese espacio de conversación que no nos vaya a pasar que nosotros también queramos contar todas nuestras situaciones. Como que se vuelvan amigas. Claro, hay que tener cuidado con eso, porque a veces uno sí le puede decir a la persona, sí, lo entiendo, yo también conocí una situación similar, para que la persona también vea que eso ocurre, pero si yo le cuento todo con detalle, entonces la otra persona pasa al segundo plano. Es igual decía con Pablo, digo, que mantener el rol. Había que mantener el rol. Así es. Y nuestro centro es que las personas puedan ser ellos los que hablen. O sea que antes de ejercer, digamos, uno tiene que, yo creo, someterse a alguna terapia o algo así antes. Yo creo que más que terapia. Bien usted lo está diciendo, pero yo creo que reconozcamos las habilidades que sí son necesarias, que podemos fortalecer. Claro, porque si uno carece de eso mismo, carece de que te escuchen a ti mismo, va a florecer automáticamente ese como diálogo de contarme y yo contarte, porque si uno no está bien consigo mismo, bueno, yo siempre tenía ese pensamiento, si uno no está bien con uno mismo no puede ayudar al otro ni estar con el otro. No sé. Por eso es importante tal vez reconocer ciertas cosas. Es importante, por eso, pero es importante el darnos cuenta. Claro, yo creo que la conciencia sobre la situación. Eso, la conciencia, el proceso, lo importante es que vayamos reconociendo lo que sí debemos ir fortaleciendo en cada uno de ustedes y que uno también, yo siempre voy a estar en un proceso de aprendizaje, todos, que es importante reconocerlo. Otro concepto, asertividad. También lo habíamos conversado y lo voy a decir en forma un poco más sintética. Una persona asertiva es aquella persona que es capaz de dar un mensaje, comunicar algo de la forma adecuada y en el momento oportuno. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo algo que plantear que a mí no me parece o no estoy tan de acuerdo, lo tengo que plantear en el momento que corresponde. Si la situación se da ahora, lo planteo ahora, pero nos dice de la forma adecuada. El otro día el profesor aquí nos estuvo hablando un poquito de eso, algo similar. ¿De la Que asertividad? hacía algo como de un texto en el contexto y termina siendo pretexto. Me explicó como muy bien así de qué se trataba. Y trata de lo mismo, si uno entrega un mensaje en un momento no apropiado, se toma de distintas maneras y Absolutamente, es lo mismo. O sea, siendo asertivo, nosotros, si algo nos pasa ahora, lo converso con las personas ahora. No tengo que dejar pasar un año ni 6 meses. Entonces estos conceptos, ¿por qué cobran relevancia? Porque en lo que tiene que ver con resolución de conflictos, y los conflictos no los vamos abordando ahora y los dejamos pasar, esas situaciones se pueden ir agudizando, ¿no es cierto? Van a estar ahí siempre sin una resolución o sin una solución. Por lo tanto, dicen que ser asertivo es muy complejo. No es tan fácil. Yo creo que si lo pensamos, todos nosotros ser asertivos, algo no me pareció, tener la capacidad de decirlo. Por eso la gente cree que eso de no tener filtro, que como que está súper de moda. Ah, no, Sí. es que yo no tengo filtro. Yo digo lo que pienso. Claro. No es así, porque Así es. tú no puedes pasar a llevar a otras personas por todo lo que tú piensas. Justamente. Es
Y yo creo que Justamente. puede decir lo que uno piensa. Sí, pues, pero de forma asertiva. Así es. Por eso tiene que ver con la asertividad. Podemos decir las cosas que nosotros estamos pensando, pero tenemos que decirlas de la manera adecuada y en el momento que corresponda. Pero ¿Ya? por eso En es el momento difícil que oportuno. usted sea asertivo porque a lo mejor va a ser mi momento y mi O pudiste resultar. forma adecuada para mí, pero a lo mejor para la otra persona no va a ser el momento adecuado. Yo creo que la forma O la forma. O la forma Claro. adecuada, claro. Por eso tenemos que visualizar cuáles son las formas más adecuadas de relacionarnos y de resolver una situación con el otro. Y ahí volvemos a los paradigmas. Al paradigma de la violencia, al paradigma del litigio o al paradigma del consenso del diálogo. Ven que todo empieza a articularse y todo va teniendo mucho más sentido cuando uno lo va relacionando. Entonces la persona asertiva, ¿qué características tenemos todos los que estamos aquí? Porque somos todos asertivos. Vamos mirando, somos personas honestas, Directa. y somos capaces de comunicarnos de forma directa, pero ¿eso qué significa? Que somos personas, o que son personas seguras de sí mismas, ¿no es cierto? Y una persona segura de sí misma es que cree en lo que es nomás. Es transparente, por eso tiene que ver con la honestidad, es capaz de decir las cosas de forma fluida, de forma también clara, de forma tranquila, no es tan centrado en guardar las cosas. Es como ser aquellas personas que, no, esta persona me hizo algo y yo no lo voy a poder olvidar. No, las personas asertivas, porque como están conversando las situaciones cuando ocurren y de la manera adecuada, no hay posibilidad de dejar guardado nada. Otra característica importante es el autocontrol y el respeto. Evita que la manipulen, tiene una alta autoestima, pero ahí tiene que ver con lo que decíamos, ¿no es cierto? Tiene un autocontrol en relación a cómo plantea las cosas y tiene relación con el respeto hacia las demás personas también. Otra característica, inteligencia emocional, que tiene que ver con que es capaz de identificar lo que le pasa a él o a ella. Otra característica, una persona sincera y tiene una libertad como última característica que dice relación con la capacidad para poder señalar las cosas que considera que es bueno conversar. Y esas son, si las visualizamos, son características que a veces tener una persona en globalidad puede ser que se presente como puede ser que no se presente en toda ella, ¿no es cierto? Pero lo importante es que las podamos visibilizar para ver cómo las podemos ir fortaleciendo en nosotros. Profe, ¿qué siente antes de libertad? ¿Antes de qué? Libertad. Sinceridad. Por ejemplo, la persona asertiva no exige las cosas, es capaz de ir planteándolas, ¿no es cierto? Es una persona que, bueno, que tiene concordancia consigo misma, que cree en sí mismo, por lo tanto es fiel a lo que dice, ahí hay una coherencia. Otra característica, que se conoce a sí misma y se acepta tal cual es, el reconocimiento de uno mismo. Es importante, no estoy hablando solo en lo físico, estoy hablando en el reconocimiento de lo que yo pienso, en las ideas, en mis opiniones. En ese sentido estamos hablando. Se respeta a sí y respeta a los demás. Una vez una amiga me dijo, cuando alguien se respeta a sí mismo, siempre va a respetar a todas las personas. Porque tiene tan claro la valorización de las personas y de sí mismo que su actuar siempre lo va a estar desarrollando. Se puede comunicar con todas las personas y expresa adecuadamente sus sentimientos. Otro concepto que vamos a conversar, pero lo vamos a conversar a través de un video.
kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, and someone needs to talk to his parents, if they're ever at home. What is up with the traffic today? It's always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. Maybe some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. Have a great day. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, could I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thanks, sir. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Waiting again. Unbelievable. What? What is... What is that? What in the world? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't... Your coffee, sir. Oh. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, what? Sorry, so sorry. Hey, buddy, come here. ¿Qué visualizamos de eso, de ese video? ¿Pudimos visualizar la empatía? ¿Qué vimos ahí? Bueno, de la lucha de la otra persona, no puede juzgar, realmente que sea una persona que es muy enojada o que no sabe lo que le pasa en su taller, en su familia. Una persona, lo mismo que es un trabajo, de repente ve a la persona como un trabajador, un operario, pero ese operario, ese trabajador también es persona y también tiene problemas, familia, un problema como cualquier otra persona que también afecta en otro sentido y que nosotros quizás no notamos. Que no lo vemos. Es fuerte cuando a veces uno puede ver este video porque, muchas gracias, porque hay muchas situaciones que pueden estar pasando detrás de las personas y nosotros no nos ponemos en ese lugar, no visualizamos lo que está pasando y lo vemos solo desde nuestra perspectiva. Entonces la empatía cuando termina al final lo tienes es porque él logró mirar al otro más allá de mirarse solo a sí mismo. Fue capaz de mirar el sentir de las demás personas.
Y ese es un elemento importante. Y la empatía nos invita a eso, a ponernos en el lugar del otro, pero desde el sentir de la otra persona. Y eso también ayuda mucho. Yo una vez me pasó que, me pasa varias veces, yo, o sea, no es por tirarme flores, pero yo me encuentro muy empática con las personas. Y yo, por ejemplo, si yo me subo al metro y yo estoy siempre viendo a las personas, siempre me fijo en todas las personas. Y una vez yo vi una niña que iba llorando y era escolar. Ella tenía 13 años y yo veía que mucha gente la miraba, pero no hacía nada y ella lloraba con mucha pena, en verdad, algo le pasó. Entonces yo me acerco y le digo, ¿qué le pasaba? Porque me dijo que no quería hablar en el metro. Entonces me dijo que casi si nos podíamos bajar del vagón. Y yo le digo, que nos bajemos. Y me dice que desde que llegó a su casa, al registro del colegio, la venía siguiendo un tipo. Le había agarrado el brazo y que se había subido al mismo vagón, le había perseguido hasta el vagón, había tomado el primer metro, se subió. Yo la acompañé hasta el colegio, pero si quizás yo no me doy cuenta, yo no le pregunto, a la niña le hubiese pasado algo súper grave. Mire, importante el fijarse y el ponerse también y acoger y ponerse en el lugar de la otra persona. Hay pocas personas que lo hacen. A nosotros nos pasa muchas veces que, no sé, uno dice, pero esto de que las mujeres que le tienen piropo y todo, y uno dice, pero ¿y cómo ha estado vestida? Entonces tú tienes que pensar, pero no tiene nada que ver con cómo está vestida, tiene que ver que la otra persona sepa comportarse como una persona y no como un animal con sus hormonas, por así decirlo, que se le revolucionan. Las mujeres suelen ser poco empáticas entre ellas. Eso es algo que últimamente yo creo que se ha fomentado que cambie eso. Por ejemplo, yo manejo mucho durante el día. Yo me doy cuenta que siempre si es otra mujer la que tiene, por ejemplo, que dar la oportunidad para que uno pase en un cruce difícil o cualquier cosa, no lo hace. Eso es, por ejemplo, pero eso en general ocurre porque... Pero no es usted. No, soy yo, por supuesto que no. Otras. Ya. No, pero yo creo que en general pasa mucho eso con las mujeres, que tienen como poca empatía entre ellas, pero yo creo que con ese nuevo término que están solas, ¿cómo lo algo así. ¿Cómo es? Sorosidad. Tiene como empatía, claro, entre mujeres, sobre todo en el caso de lo mismo que hizo la Bárbara, que a veces, por ejemplo, si alguien le grita algo, o si tú ves que alguien está muy cerca de esa persona, y ese tipo de cosas, que entre nosotras mismos nos podamos un poco aportar y ayudar. Pero yo siento que pasa mucho eso en las mujeres y que yo creo que eso está cambiando un poco. Hay esta aplicación ahora. Sí. Hay una campaña. Una ¿En campaña, serio? por ejemplo, si vas sola en la calle y tienes miedo, algo que mandáis como un aviso y la otra mujer te toma de la mano y como que... ¿Otra mujer que esté cerca? Sí. Van juntas, claro. Hay una aplicación de celular que se llama Antonio, no la descarga. Y, por ejemplo, yo estoy aquí y todas las personas que lo tienen en el contacto. Entonces yo ya mando una alarma SOS con la ubicación de la persona a todos los contactos que tengan Antonio que estén cerca de él. Para estar seguras. Porque hay muchas mujeres que, por ejemplo, han sido violentadas porque estaban solas. Si hubiese habido otras más, porque cuando van juntas no las violentan. Por ejemplo, eso las personas que no lo hacen. Si son dos no lo hacen, pero si van solas es blanco fácil. Entonces eso es como una aplicación para... Y eso igual es cierto, va basado yo creo en la empatía, porque si tú vas por el mundo, no preocupándote de lo que hay, viendo que a una persona le están haciendo algo y a ti no te importa y sigues tú también. Eso todas es basado maneras. en la empatía, en todo. Lo mismo de la empatía con el caso de los hombres que se suben con el bebé y es porque hombre, que se lo lleva en el brazo. También. Falta empatía también. También nos cuesta ponernos en lo que siente, en lo que le está pasando. Es un niño, te imaginas el metro frena y no sé, Claro. se verá un fierro con otro bebé por ese lado más que... Pero nos pasa. Y también está, por ejemplo, los niños cuando están en el metro y se sientan y Hay las personas personas que les dicen, molesta. ay, que se pare, ese es un niño, ¿por qué? Si es tan joven, tiene energía. Pero a veces, por ejemplo, mi hijo tiene una condición de disautonomía, no es muy conocida, pero por ejemplo son personas que tienen muy poca energía y hay distintos grados y algunas que es muy severo. Afortunadamente Benja no tiene esa condición tan severa, pero hay personas que sí lo padecen y son niñas cabras jóvenes, 19 años, 18 años que vienen de la U. Y ellas vienen extremadamente agotadas, como que dicen correr una maratón y solo fueron a la universidad. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que ellas se vienen a sentar en el metro. Yo pertenezco a un grupo de Facebook y les da mucha pena porque la gente las reta porque van a sentar. Pero ellos no saben la condición que ella tiene. Ella no puede, al sentar y se desmaya.
De eso se trata un poco la autonomía. Entonces, al pararse se va a desmayar en el metro, entonces por eso ellas optan por sentarse, pero como es una mujer joven, es mal mirada. Entonces esa es la empatía que falta porque, en este caso, es desconocimiento, porque uno no sabe lo que está pasando a la otra persona. Claro, uno tal vez prejuzga o juzga sin conocer, hace un prejuicio de algo sin saber más allá. Yo creo que es un poco empático. Yo veo que en la Teletón, por ejemplo, todo el mundo habla de la Teletón y todo el mundo coopera con la Teletón, pero yo vi un caso y que salió el año pasado una niña que no tenía brazos, no sé si la vieron, que escribía con los pies, y estudia en la U de Chile leyes y es una persona normal y ella hace todas sus cosas. Pero un día ella se subió al metro, yo la vi después del caso de la Teletón y dije, oye, ella fue la niña que la vi. Ella se subió y nadie le dio el asiento y el metro iba muy lleno y el metro frenó y ella se cayó, pero contra el piso mal y quedó inconsciente y todo eso. Después yo la vi en la Teletón y ella decía, me sentí realmente discapacitada, o sea, en un mundo, o sea, en un metro donde iban miles de personas y que me vieron todos y le generó un trauma y todo esto, y entonces todos los que estaban ahí, seguramente la mitad me preocupaba por la Teletón, que abandonar por la Teletón, pero cuando están en la vida real ahí delante tuyo, son incapaces de ver lo que está pasando. Falta ponerse ahí en el lugar del que otro. estaba en el metro esperando el ascensor en silla de ruedas. Él estaba esperando, te lo Y esto salió ahora en la tele también, ¿ya? No sé, en Facebook parece que lo vi. Él estaba en silla de ruedas esperando el ascensor y toda la gente que salió del metro se le tiró encima y él lo dejó abajo. Eso pasa todos los días arriba, por ejemplo, ya más que bueno. Él estaba de primero. Toda la gente se va al ascensor y la gente que, por ejemplo, ancianos, personas que van con bastones o con discapacidad, tienen que esperar. Entonces es una cosa así como, claro, hay mucha solidaridad, pero poca empatía. Yo peleo con la gente todo el día por eso. Es bueno saber y reconocerlo. Igual que el otro día salió una foto de un auto que estaba pintado entero así como de la Teletón y estaba estacionado en un paso de cebra. Y con los extranjeros, con sí, creo que y hay mucho trabajo, yo creo, en eso, en enseñarle a la gente de que tenemos que ser empáticos con el otro. Yo hice, el profe Joaquín, el ensayo que hizo, entrevisté a una trabajadora social y me habló de eso, de que nosotros como trabajadores sociales, yo trabajo en el área de bienestar de una empresa, y ella me habló de que nosotros como trabajadores sociales en una empresa pues tenemos mucho que hacer, ella me cuenta. Me dice que en una empresa grande la gente te ve como un trabajador, como algo de mi propiedad que te pago, no eres más que eso. Lo que pasa es que afuera a mí no me importa, o sea, lo que uno hace como trabajador social entre el lazo del jefe al trabajador y crear ese vínculo en donde tú haces entender al jefe que la persona que te está trabajando es una persona con familia, sentimiento y que además si él se siente bien y es feliz trabajando, él mismo se supega bien. Y esa es una labor importante que nosotros podemos cumplir y nosotros podemos cambiar porque ellos no tienen la herramienta, ni han sido capacitados, ni como nosotros, que nosotros somos como expertos en personas, pues entendemos a las personas y ellos no tienen esa herramienta, entonces nosotros se las damos, nosotros empoderamos y hacemos entender que la otra persona tiene un millón de cosas extra que lo hacen cambiar y que pueden interferir también en lo que hacen. Y eso también es como que nosotros lo podemos transmitir. Yo siento que eso para allá, digamos, estoy hablando como de los altos mandos. Sí, con los jefes. Ya, yo creo que es súper difícil que llegar a que ellos entiendan eso, pero, llegar a un consenso con eso. Lo que pasa es que ella me hablaba, por ejemplo, que en la labor que ella hacía, ella llegó e inició un programa en la empresa, en donde era un compromiso de empresa, en donde, por ejemplo, la salida de una persona, cuando la van a despedir, ellos hacen un programa de salida, en donde antes de que la persona se vaya, lo capacitan, le ayudan a buscar en el mercado, no lo mandan así como a la vida, donde perdiste un trabajo de 10 años, ellos le ayudan, lo capacitan, tienen un montón de beneficios, entonces es algo que trabajan en conjunto con la empresa, que la empresa decidió hacerlo y han tenido el 80% de los trabajadores se sienten felices trabajando, o sea, pensemos que estamos el 80% del día en el trabajo, que si tú no estás feliz en el trabajo, vaya a estar infeliz en la vida, vaya a llegar a tu casa infeliz, tu familia va a estar infeliz, vaya a estar enojado. En cambio, si tú estás feliz en el trabajo, tenés beneficios, que a lo mejor te estás ofreciendo no tanto beneficios, pero sí que funcionen esos beneficios, porque a lo mejor podéis tener becas, salud, pero de eso funciona el 30% de cada uno. Entonces, a eso voy. Como que tenemos harto que hacer. Bien con lo que opinó su compañera, ¿de acuerdo?
¿Sí? Elemento importante. Entonces vimos, aquí tenemos el concepto, lo sabemos, lo vimos con el video que podemos complementarlo. Y escuchar con empatía es el otro concepto que va muy ligado a que escuchamos, pero poniéndonos en el lugar del otro. A veces no es fácil ponernos en el lugar del otro cuando uno no ha vivido ciertas situaciones. Quiere decir que intentamos acercarnos al sentir de la otra persona. ¿Qué es lo que podemos hacer para escuchar con empatía? ¿Qué es lo que podríamos hacer? De lado, yo creo que Claro. es súper importante, y nuestras experiencias personales de vida. Como profesional, creo yo, Sí. para poder hacer como una escucha con empatía en el caso, por ejemplo, de una persona que llega a nosotros. Porque yo podría creer que lo que está haciendo, por ejemplo, una mamá que abandona a los hijos, para mí podría ser impensable. Sí. Pero yo debo ser capaz de dejar todos mis prejuicios, buenos, malos, y de ser capaz de escucharla y llegar a esa empatía con esa persona. Entonces creo que dejar los prejuicios que uno tiene con respecto a su vida personal y su propia experiencia es importante para hacer una escucha empática. ¿Qué piensan de eso? Sí. Y eso significa que es lo que nosotros vamos a tener que ir haciendo, ¿no es cierto? Sacando un poco nuestra forma y abriendo esta mirada a coger lo que pasa con lo otro. Y eso es lo que nosotros requerimos también, que podamos trabajarlo cuando se está abordando las situaciones de conflicto. Que las personas se puedan escuchar desde la empatía, acogerse, ver el sentir del otro. Son varios elementos que van a ir conjugados. Y ahí está sumado lo que estábamos hablando recién, los conceptos del prejuicio, que es hacer juicios previos sobre alguien, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno ve a alguien y lo mira solamente y dice, ay, yo creo que es pesado, yo creo que no. Hay personas que miran a alguien y hacen un juicio previo sin conocerlo. Pero eso yo creo que igual es natural del ser humano. Pero que a medida, por ejemplo, que uno se hace consciente, así es capaz de irlo mejorando, o la conciencia te va diciendo que finalmente tú estás equivocado, porque muchas veces que tiene que conocerla a la claro, persona. claro. Así es. A veces hay gente que mira solamente porque alguien tiene tatuajes o porque anda de una determinada manera, se hace un prejuicio sobre esa persona. En cambio, si ve a una persona, como hemos visto situaciones que hay robos con personas vestidas de terno, y la gente no desconfía. Lo mismo pasa cuando uno dice, no sé, que de alguna creencia o de alguna religión, el que dice que es un equipo de fútbol. También. Eso es súper prejuicioso porque uno dice, un evangélico, ay, ¿tú estás falta? Y tocas el pandero. Entonces es súper chistoso cuando uno dice eso porque te agarra como para chuleteo, pero son prejuicios que no conocemos, es verdad. Estereotipa la persona. O sea, los prejuicios es importante también como conceptos para la resolución de conflictos. También es otro concepto que es relevante para tener claro. Todos estos conceptos no es que nosotros vayamos haciéndolos presentes y decir, no, aquí hay un prejuicio, aquí hay... pero se van a ir dando en el proceso de la relación. Y entonces nosotros tenemos que poder identificarlo para que también guiemos este proceso y pueda avanzar positivamente. Los prejuicios, nosotros aprendemos también de alguna manera a juzgar o hacernos una idea de las personas sin conocer. A veces estoy con un grupo de amigas y vemos a alguien y me dicen, no te juntes con ella. Nosotros mismos, bueno, las personas que tienen hijos, le dicen a sus mismos hijos, si ven, no sé, a un niño que anda todo coche, no te acerques a él, porque te pueden pegar los piojos. Automáticamente. No lo conocemos, no conocemos nada y ya estamos haciendo una idea de alguien, o de una situación o de algo. Hay otro elemento que quería compartir con ustedes, aunque no está con un título tan significativo, pero otro elemento que lo hablamos anteriormente, el lenguaje construye realidades. ¿Se acuerdan? Sí. No es menor cuando nosotros decimos algo de alguien,
eso va instalándose como una realidad. Y eso lo vemos hasta en los medios noticiosos o farándula. A veces llegan y dicen algo y se construye una realidad para todas las personas. Y la gente la asume o la asumimos como una verdad. Entonces, ojo también con el lenguaje. Porque también va construyendo realidades, y a veces realidades no tan positivas. Lo que dice la prensa. Lo que dice la prensa. Pero también en los procesos donde hay dos personas en conflicto, uno también tiene que invitar a clarificar bien este lenguaje, porque a veces las personas dicen, no, es un tonto, el otro. Entonces tenemos que ir clarificando y conversando en relación a lo que está pasando. Porque de alguna manera también eso va construyendo y va instalando en la otra persona algo. ¿Se acuerdan cuando poníamos el ejemplo del niño, que uno siempre le está diciendo que no es capaz, que no puede, que nunca lo logrará? Efectivamente después el niño se va convenciendo de que no es capaz y de que nunca lo logrará. Entonces nuestro lenguaje también tiene que ser constructor de realidades que faciliten los procesos de diálogo. Y vamos a terminar y vamos a dejar ahí, porque vamos a continuar el día sábado con las habilidades sociales. Las conversamos anteriormente, así que vamos a mirarla un poquito más rápido para abordar el tema de lo que es la comunicación y a lo mejor veamos otros elementos más. ¿Ya? Si pueden aprovechar de revisar las Power para que podamos ir conversando más que todo más fluidamente. Deseo que les vaya muy bien. Entreguen bien su ensayo y estoy segura que les va a ir muy bien. Nos vemos el sábado.